Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad que acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Brasil. En las primeras horas como presidente electo, Lula da Silva recibe masivo apoyo internacional. Mientras se espera por un pronunciamiento del presidente perdedor Bolsonaro de la contienda y camioneros ligados a su movimiento bloquean vías en desconocimiento de resultados. Analizamos este escenario. En noticia Europa, este lunes la inflación en el continente europeo alcanzó un nuevo récord. El país más afectado es Italia, a donde acaba de llegar al poder una ultraderechista. El excesivo costo de la energía es la causa principal de una crisis que se extiende por toda la zona euro, mientras que sus líderes siguen supeditados a la política exterior de Estados Unidos. Lo analizamos. En noticia Bolivia, una gran marcha de movimientos sociales demuestra su rechazo al paro indefinido que promueve el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El gobierno denuncia que se está alentando un escenario de violencia. Les presentamos esta radiografía. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En noticia Brasil, el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva recibe felicitaciones de líderes y movimientos sociales del mundo, mientras que el actual presidente Jair Bolsonaro sigue sin pronunciarse públicamente tras la consulta, la segunda vuelta de este domingo. Tras conocerse la victoria del nuevo líder en el Palacio del Planalto, quien obtuvo 50,9% de los votos, diversos líderes de América Latina y el mundo se han manifestado en redes sociales, han expresado mensajes de felicitaciones, lo han llamado a Luis Inácio Lula da Silva por esta victoria en el balotaje. Entre ellos está el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien expresó su deseo de seguir fortaleciendo la unión entre ambos pueblos. Asimismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exclamó el triunfo de la democracia en Brasil. En tanto, los presidentes Vladimir Putin de Rusia, Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de México han mostrado su felicidad ante los resultados de esta contienda en Brasil. Al mismo tiempo, la Policía Federal de Carreteras de Brasil informó este lunes que se han registrado una protesta de camioneros en varias regiones que apoyan a Jair Bolsonaro. Los manifestantes han realizado al menos 63 puntos de bloqueo de carreteras en 11 estados en protestas golpistas contra la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en esta segunda vuelta presidencial celebrada hace muy pocas horas este domingo. Las autoridades de policía han asegurado que los agentes están trabajando en puntos de bloqueo para normalizar el flujo de vehículos en carreteras interceptadas por grupos bolsonaristas. Vamos a Brasilia con nuestra enviada especial Adriana Sibore para conocer detalles al final de esta jornada. 24 horas después del triunfo en segunda vuelta de Luis Inácio Lula da Silva. Adri, muy buenas noches. Primero preguntarte la expectativa que se ha mantenido durante todo el día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se sabe de un pronunciamiento o no de Jair Bolsonaro, el presidente de la nación? Hola Tati, qué gusto saludarte. La expectativa es que hable, sin duda alguna, congelado prácticamente el día de ayer. Más de 25 horas han pasado, recordemos que a las 7:45 más o menos del día de ayer fue que oficialmente dieron un ganador virtual al presidente electo Lula da Silva. Y desde ese momento nada, ni una palabra de Jair Bolsonaro. Increíble, decían muchos analistas, que todos los líderes mundiales, o la mayoría de los líderes mundiales, presidentes de cualquier ideología, Tatiana, han felicitado y han reconocido la victoria de Lula, y el presidente de este país todavía
no habla, en silencio total. Y te cuento lo que ha trascendido, ¿no?, en todo eso. El día de ayer él pasó, primero no quiso hablar con sus ministros, decían en los medios de comunicación nacionales. Luego, hoy en la mañana salió de su casa, residencia presidencial, Alborada, hacia el Palacio, el Plan Alto acá. No habló con los periodistas que lo esperaban desde muy temprano, con esa expectativa de que finalmente hiciera un pronunciamiento. Pasó prácticamente en Alborada, en el Plan Alto, en el Palacio. En el Plan Alto de pronto se hablaron de que se estaban preparando 2 salas, Tatiana, para que él hiciera un pronunciamiento, que iba a ser hoy por la tarde. Esa fue la primera, digamos, primera expectativa de lo que iba a pasar, y que el pronunciamiento iba a ser leído. Luego uno de los asesores contaron de que había recibido diferentes aliados. Los aliados, te voy a decir, de Jair Bolsonaro, muchos de ellos ya han reconocido la victoria de Lula da Silva y también lo han felicitado. Bueno, pero finalmente no habló, y hoy por la noche también dijeron que bueno, que podía ser el día de mañana, pero el hecho es que cuando hable sobre las elecciones, también los asesores o de vocero lo que decía es que sí iba a reconocer los resultados, que no se iban a impugnar, una de las opciones, pero que no iba a felicitar a Lula da Silva. Algo muy extraño en todo eso. Mientras esto pasa, o mientras no pasa nada, mejor dicho, porque no ha hablado, no ha dado ni siquiera ninguna razón, digamos, hasta ahora de no hablar. Los camioneros, como bien tú decías, han hecho paros, camioneros que están a favor de Jair Bolsonaro y que no aceptan la victoria de Lula da Silva. Pero quiero aclarar que hoy el líder máximo del gremio camionero de Brasil habló a los medios de comunicación y dijo que esos camioneros en protestas en realidad no representan a todo el gremio, a todo el gran gremio, porque es impresionantemente gigante en este país. Entonces, que son unos pocos que efectivamente no están de acuerdo con la victoria de Lula da Silva y están protestando. Por cierto, te voy a decir que son bastante agresivos. Personalmente nos pasó hoy una situación bastante fea con ellos, no nos dejaron grabar. Y no solo a nosotros, sino también a otros medios de comunicación. Pero el hecho es que la policía hoy, las autoridades, principalmente el Ministerio de Justicia, dijo que va a reforzar toda esa cosa en las carreteras, en las vías. Son vías que van de un estado a otro para tratar de aminorar todo esto. Y hoy se hablaba de que estos camioneros iban a entrar acá detrás de mí, no sé si ves, Tatiana, está la explanada, que eso llega hasta el Palacio Presidencial. Ahí no se puede entrar camiones, te comento, no por ahora, sino nunca. O sea, es una vía donde no van los camiones, está prohibido. Pero ellos querían llegar acá, justamente a la capital, a hacer la protesta en esta parte. Y bueno, la policía cerró todo el área que da hacia la explanada para que no pasen. El hecho es que no llegaron, me imagino por la lluvia, ahora está haciendo mucho frío y mucha lluvia, pero sí están en diferentes puntos. Y lo que te decía el ministro de Justicia, que lo que mandó ahora es a reforzar todos esos puntos para acabar con este tema. Y te voy a decir más, la policía rodoviaria que estabas hablando, la policía de caminos, y también fue criticada por este tema, porque su deber, decían muchos analistas y críticos en esta cosa de seguridad, en esta parte de seguridad, es haber abierto las vías, no dejarlos allí. Hoy vimos una fila de prácticamente esperando de 2 o 3 kilómetros, y esperaron desde las 5 de la mañana hasta que finalmente abrieron la vía, 5 o 6 horas más o menos, Tatiana. Y eran 3 camiones que estaban cerrando la vía, con bastante gente. Sí, de esos 3 camiones no eran tres camioneros, eran 3 camiones y un grupo de gente. Pero date cuenta que eso ya está cerrando una vía del otro. Entonces, ¿qué es lo que dicen analistas? Que dentro de todo eso, Jair Bolsonaro, el presidente, el mandatario de ese país, está como haciendo un palpe de la situación a nivel nacional. También decían los asesores que están viendo los números de cómo dio esta elección. O sea, que por eso no ha hablado, que primero quería ver los números. Sí ha hablado tantas cosas, Tatiana, pero el hecho es que Jair Bolsonaro, dentro de todo este panorama que te estoy hablando, hasta ahora no ha dicho ninguna palabra. Importante también decirte que es la primera vez en la historia, decían historiadores, en la historia democrática de Brasil, que un presidente primero no habla, no reconoce a su oponente ganador, al menos ni en 25 horas hasta ahora. Generalmente lo han hecho en 2 o 3 horas después que se dan los resultados. Bueno, nunca ha pasado. Esto ha pasado, es la primera vez que pasa en Brasil, de que el derrotado no ha reconocido al ganador. También es la primera vez que pasa en Brasil que un presidente que se candidatea a la reelección no queda reelecto. Para que veas, o sea, cosas que son acá, y la primera vez que pasa en Brasil también,
que muchos decían, los compañeros de nosotros de trabajo nos contaban, ¿no?, que es la primera vez que un presidente gana una tercera elección, Lula da Silva. Entonces así está el panorama, esperando que el presidente Jair Bolsonaro se pronuncie sobre la victoria de Lula da Silva, como se han pronunciado todos los mandatarios del mundo, Tatiana. Porque lo que sí hemos visto definitivamente, este es el panorama que nos entregas a nivel interno, con estos dos puntos que sin duda son claves. A pesar de ello, hemos visto también los llamados a la paz, a la tranquilidad, y por fuera toda una comunidad internacional, líderes del mundo saludando el triunfo por la democracia por Lula da Silva. Adri, gracias por toda esta información. Vamos a sumarla para el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Fernando Horta, es historiador, profesor, doctor en Historia y en Relaciones Internacionales, nos acompaña desde Brasilia. Hola, profesor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Primero su evaluación, su análisis acerca de la cantidad de reacciones tan positivas que se han tenido alrededor del mundo, hablemos específicamente de nuestra América Latina, por el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. De hecho, hoy rápidamente el presidente de Argentina se iba a Sao Paulo a abrazar a Luis Ignacio Lula da Silva. Es importante, eso es un acto político que acaba reforzando la protección a la democracia en Brasil, no solo de América Latina, pero del mundo todo, principalmente porque este comportamiento de Jair Bolsonaro no es ninguna novedad para nosotros acá. Incluso si lo hubiese reconocido la elección inmediatamente, como cualquier líder con civilización, con un poco más civilizado, ahí sí nosotros nos quedaríamos no sería un comportamiento normal de Jair Bolsonaro. Entonces estamos esperando de todo acá, incluso que no acontezca cosa alguna. Claro, sin duda, este es un escenario interno que plantea incertidumbres, pero una de ellas sería, por ejemplo, si impugna o no resultados, profesor. Sí, yo creo que va a intentar algo, va a intentar impugnar por muchas razones, ninguna de ellas con cualquier condición de ser tomada como verdad, pero el perdedor se va a intentar aún acá en Brasil mudar el resultado. La cuestión es que hoy el vicepresidente brasileño, el general Mourão, ya ha aceptado los resultados. El presidente de la Cámara Baja en Brasil y de la Cámara Alta también ha aceptado el resultado. Y la justicia electoral ha prolatado el resultado en la noche anterior. Así que las grandes autoridades brasileñas, todas allá, en fin, deben estas cuestiones por terminadas. Solo ahora y esperamos que Jair Bolsonaro tenga una actitud un poco más parecida con una actitud de presidente y que reconozca obviamente su derrota. Claro, una expresión como jefe de Estado para que realmente se note su investidura. Pero ¿cree usted entonces que con eso que nos está diciendo el presidente Bolsonaro se está quedando solo en este silencio? Sí, está en silencio y más importante, está solo políticamente. Nos parece que no hay autoridades que se puedan colocarse a lo lado de sus cuestiones o de sus exigencias en Brasil. Entonces, que cuanto más calado fica, cuanto más calado se esté, más aislado está, y creo que su fuerza política va disminuyendo también. Mismo estas manifestaciones de los carreteros acá en Brasil no parecen manifestaciones legítimas de trabajadores, pero algunas de ellas están claramente siendo financiadas por empresas que están ligadas a Jair Bolsonaro. Creo que en poco tiempo esto todo debe desenrolar de forma a proteger la democracia brasileña, y Jair Bolsonaro no tendrá otra posibilidad que no aceptar el resultado y aguardar hasta diciembre
para que salga de presidencia y Lula da Silva asuma. Pero ¿quién cree usted que realmente, porque usted nos habla de algunos empresarios, pero políticamente estarían moviendo los hilos para tratar de saber hasta dónde podrían llegar con esos bloqueos en vías? Sí, está esperando para ver si este movimiento se encendea, se crece en Brasil, pero que está aguardando hasta cuarta-feira para que acá en Brasil se pueda intentar algo, porque es feriado religioso acá en Brasil. Ahora, yo creo que no tendrá fôlego, estos movimientos no tendrán fôlego para hacer muchas mudanzas. Incluso ahora, hasta 30 minutos atrás, la Suprema Corte brasileña ordenó que la policía rodoviaria puede usar todos los medios posibles para liberar las estradas, y cuando la justicia usa la expresión todos los medios posibles, está incluso la violencia. Entonces, creemos que en lo máximo 24 horas este movimiento esté todo desbaratado, y Jair Bolsonaro no tendrá otra opción. Sus hijos tampoco tienen cualquier tipo de apoyo político en estos momentos. Y las fuerzas militares, profesor, usted nos hablaba del vicepresidente de la Nación, que es un militar de carrera, de hecho, pero el resto de las fuerzas militares, si hay alguna expectativa por parte del bolsonarismo o del propio presidente de la Nación, como lo vimos en tiempos de campaña, haciendo llamados para que hicieran parte de la campaña como tal, y ahora en tiempo postelectoral también hay preocupación de lo que puedan hacer realmente. Claro, pero yo creo que el presidente Bolsonaro ha usado el nombre de las Fuerzas Armadas, del Ejército, más que el Ejército realmente lo apoya como una institución más dura, vamos a decir así. Hay muchos grupos por dentro de las instituciones del Ejército que no están felices con esta situación y tampoco apoyan a Jair Bolsonaro. Como te dice, hoy Bolsonaro está muy aislado, incluso en los ejércitos. Además, como todos los otros países del mundo y de América Latina y las autoridades brasileñas, todos han reconocido la elección. Hay un costo muy grande para un militar simplemente iniciar algún movimiento golpista por un presidente que tiene menos de 90 días, 60 días de mandato ainda, aún, sí. Entonces es un riesgo muy grande que creo que ninguno militar de carrera va a intentar o va a aceptar hacer algo por detrás de las constituciones o por encima de las autoridades. Asumir una aventura golpista en este caso en particular. En todo caso, profesor, uno se pregunta si lo que intentan es, de alguna manera, decirlo coloquialmente, aguar la fiesta de un momento tan importante para el país, donde se anuncia el restablecimiento de la democracia, el restablecimiento de las instituciones, el amor que triunfe sobre el odio después de todo este discurso de odio, que además fue carne, que fue alimento para que bolsonaristas mataran a personas que eran del Partido de los Trabajadores. Si lo que están intentando es eso, ¿cuál es el escenario que usted ve hoy, aparte además del bloqueo en estas vías por parte de ese grupo de camioneros, pues en general del país, después de una fiesta multitudinaria en varias ciudades por el triunfo del presidente Lula? Sí, la fiesta fue muy buena. El pueblo en la calle ha mostrado claramente por qué Lula ganó las elecciones. Todos están acá muy contentos, con mucha esperanza que Luis Ignacio Lula da Silva empiece un gobierno de transformación. Mañana Lula debe nombrar 50 personas para hacer el gabinete de transición. Estas personas tienen toda autoridad para buscar las informaciones dentro de los ministerios y del gobierno de Bolsonaro para empezar los proyectos importantes. Y Lula ha comunicado a todos que sus primeros 6 meses serán los más transformadores posibles, incluso a las cuestiones de economía. Así que se espera
que sean colocados en práctica algunos de los más importantes proyectos de creación de empleos, de transformación de nuestra economía para que la economía industrial vuelva a crecer. Entonces, estamos todos esperando y es una pena que esta situación coloca cierta aprehensión en una parte importante de los empresarios brasileños que podrían ahora allá estar haciendo planos para el próximo mandato. Entonces, el pueblo en la calle está muy feliz, pero estamos aguardando que Jair Bolsonaro haga su señal para que las cosas salgan todas bien. Muchísimas gracias por ese análisis, profesor. Que todo salga bien para Brasil con este anhelo además de restablecimiento de la democracia desde toda nuestra América Latina. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo a todos los hermanos de América Latina. Adiós, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Europa, este lunes la inflación en este continente alcanzó un nuevo récord. El país más afectado es Italia, a donde acaba de llegar al poder una ultraderechista. El excesivo costo de la energía es la causa principal de una crisis que se extiende por toda la zona euro, mientras que sus líderes siguen supeditados a la política exterior de Estados Unidos. Vamos a analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia. Censo con consenso. Más de 300 autoridades demostraron su vocación democrática participando del encuentro plurinacional por el Censo con consenso, convocado por el Gobierno Nacional. El censo es técnico. Debemos tener un censo inclusivo y ampliamente participativo. La fecha debe ser determinada a través de una comisión de técnicos, trabajar en nuevos indicadores para la distribución de recursos y también de manera inclusiva, participativa, tomar estos criterios para un pacto fiscal. No vamos a permitir ningún tipo de amenazas, ningún intento de desestabilización contra autoridades electas. Nosotros, como Gobierno Nacional, seguiremos insistiendo en el camino del diálogo. Unidos, estamos saliendo adelante. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre el intento de reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con otro notable invitado, Eugenio Chicas, experto electoral directamente desde San Salvador, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Martes, solo por Telesur. La comunicación que yo tengo con el pueblo no fue porque vine a comunicarme con el pueblo, sino que nací del pueblo comunicándome con él. 31 de octubre de 1941. Nace Ali Primera. Documentales Telesur presenta. Hablar de Evita es hablar de un rostro reconocido por todos. Esa mujer fuerte de mirada profunda, comprometida con su tiempo y con su gente. Para pensar cómo llegó a ser ella misma, es preciso imaginar su niñez, los caminos que habrá recorrido desde la nena que creció al borde del campo para alcanzar a esa mujer que soñó ser. Eva, trazos de una infancia. Estreno. Domingo, solo por Telesur.
En noticia, Europa, la eurozona alcanza la inflación más alta de su historia en medio de una profunda crisis energética y se prevé un mayor debilitamiento de su economía para lo que resta de este año y el próximo, el 2023. Vamos a revisarlo. La inflación alcanzó un nuevo récord en Europa, impulsada principalmente por los precios descontrolados del gas natural y la electricidad. De acuerdo con la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, el indicador de inflación anual alcanzó el 10,7% en octubre, la más alta desde 1997. Es un cóctel entre los precios de la energía, que aumentaron un 41,9% respecto al mismo mes del año pasado. Los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco, que registraron un 13,1% de incremento, y los costos de los servicios. El gas natural se disparó a raíz de las ilegales sanciones impuestas por el bloque a Rusia, que impiden obtener el recurso a un menor costo y, en cambio, han tenido que recurrir a costosos envíos de gas licuado que llegan por barco desde Estados Unidos y Qatar para suministrarse ante la llegada del invierno. Las cifras de la inflación varían según el país. Los 3 países bálticos son los más afectados, con una inflación anual por encima del 20%, grupo que lidera Estonia con una estimación de 22,4%. Francia se mantiene como el menos afectado, aunque este mes su inflación anual marcó el 7,1%, mientras Italia registra el mayor aumento mensual, con una subida del 4%, con una tasa del 12,8%. Según la Eurostat, el crecimiento económico también se desaceleró. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, confirma que se espera un mayor debilitamiento de la actividad económica en la eurozona en lo que queda de este año y a principios del próximo. Por su parte, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cree que la mitad de los países podrían entrar en recesión en los próximos meses. Ahí están los hechos, vamos a entrar de inmediato con el análisis, vamos a revisar algunos de los países claves que además siempre han fungido como ser la columna vertebral de la Unión Europea. ¿Qué está pasando en Europa y esto cómo repercute en el resto del mundo? Para ello nos acompaña Luciano Bassapolo, es economista, ex vicerrector para América Latina de la Universidad La Sapienza de Italia, ahora representante de la misma universidad para nuestro continente, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, capítulo Italia. Profesor, bienvenido. Muchísimas muy buenas gracias. Noches, ¿cómo está? Es siempre un placer estar aquí. Con esta pandemia pasó más de 2 años, pero estoy en una televisión libre. En Europa no están televisión libre, medios de comunicación. La comunicación es una comunicación siempre más mentirosa. Estoy bien aquí. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Usted es italiano, ha ejercido toda su vida política, económica, de trabajo, militante, etcétera, etcétera, particularmente en Italia, aunque se ha movido por otras partes. Este momento que está viviendo su país, ¿cómo lo caracteriza? Y de hecho, mirando la historia. Primera cosa, no se puede decir que la situación del país y de toda la Unión Europea se está determinando ahora por culpa de, como dice la prensa en Europa, por culpa de Putin o de la guerra y todo. Esta es una situación que son muchísimos años de política neoliberal en toda la Unión Europea. La construcción de la Unión Europea fue una construcción absolutamente de carácter imperialista y neoliberal, un masacre social. Si vamos a ver en los últimos 20 años, el poder de adquisición del salario medio fue siempre más bajo. Se cortó completamente el gasto público, en particular el gasto social, porque el gasto público militar es lo del keynesismo de guerra, del keynesismo militar, siempre aumentó, pero se bajó completamente el gasto social para, decimos así, la instrucción, para los medicamentos, para la salud y para todo esto. Un nivel de precariedad absoluto, un nivel también de racismo con la fuerza de trabajo. Nuestros hermanos que de África pasan en Italia, en Europa, van a crear una condición, se va a crear para ellos una condición de nueva esclavitud. El Mediterráneo históricamente era el mar
de la civilización romana, griega, ¿no? Egipta. Hoy es el mar de la muerte, el mar donde se muere la gente, porque tenta de estar en Europa para tentar de superar su pobreza y va a buscar una situación completamente... Y un problema causado por la propia Europa. De parte de la Europa, de parte de esta política, no es una política monetarista, una política no expansionista, no de crecimiento, una política de reestructuración del capital con un proceso inicial, decimos así, de industrialización fuerte de parte de la Alemania y de deindustrialización completa del sur, es lo que vulgarmente el ambiente financiero llaman pigs, ¿no? Decimos así, cerdos, ¿no? Como pigs en inglés sería esto, Portugal, Italia, Grecia y España, porque el sur de Europa es colonizado de parte del norte. En Italia fue un proceso, en España, en Grecia, de deindustrialización, de delocalización productiva, se cortó el gasto del trabajo con precarización del trabajo, con desempleos muy fuertes. Y esto para decir que así se tiene de ser claro, para también el problema de la inflación. Esto determinó siempre un salario siempre más bajo. La inflación para nosotros economistas, pero para todo el mundo, la inflación cuando se determina normalmente, cuando está una demanda más fuerte. Nosotros hoy en Italia, en el sur de Europa, en toda Europa, pero en particular en el sur, no tenemos una demanda alta. ¿Por qué? Porque no está salario, con el desempleo, con la precarización, con el gasto social siempre más bajo, con el gasto de trabajo más bajo, con poder de adquisición salarial más bajo, no puede ser una inflación de demanda. ¿Por qué está esta inflación? Esta inflación es determinada, mucha gente dice, de la guerra y de la crisis energética. Aquí, atención, por favor. El problema energético, el aumentar del precio del petróleo antes y del gas en particular no empieza con la guerra Ucrania-Rusia, es de meses anterior. Esta es una guerra interimperialística porque los Estados Unidos está tentando de resolver su crisis, la crisis del dólar, la crisis al interior, que la tiene de pagar la Unión Europea. En esta guerra, que yo pienso que no es una guerra Rusia-Ucrania, esta es una guerra... No, claro que no, esto es Estados Unidos, OTAN en contra de Rusia. Exactamente, esta es una guerra de la OTAN, del mundo unipolar, donde el unipolarismo son los Estados Unidos y también el imperialismo, contra el mundo, como lo llamaba nuestro comandante eterno Chávez, contra el mundo pluripolar. En este mundo pluripolar obviamente está Cuba, está Venezuela, está India, está Irán, pero en primero está Rusia y China. Esta es una guerra de los Estados Unidos contra Rusia y China, pero en manera tal que todo se tiene, toda la crisis tiene de estar sobre la clase obrera, el mundo del trabajo de la Europa. ¿Quién va a salir en una manera, en un masacre social? Es la Unión Europea. ¿Por qué, profesor Bassapolo, llega para tratar de entender en este mismo escenario geopolítico una figura neofascista a gobernar el país como es Meloni? Ahora, primero soy feliz, te digo y te agradezco, porque muchas veces cuando se habla de Meloni se dice, está gobernando en Italia a la derecha. No, la derecha, Berlusconi es derecha, pero no es fascista. Pero que entre otras cosas ella lo ha revivido, pero no es fascista. Revive realmente un dinosaurio político. Exacto, primero, l'Italia sale de la Segunda Guerra Mundial con una constitución popular antifascista, donde está completamente, no se puede construir partido fascista. Después de la Segunda Guerra Mundial se va a crear el movimiento social italiano, que son los fascistas. El símbolo también de Fratelli d'Italia de la Meloni es un símbolo donde al interior está el símbolo fascista de la flama tricolor.
Esta es la situación. Estos son los nuevos fascistas que se llaman Fratelli d'Italia, pero son el fascismo moderno. ¿Por qué se determinó eso? Se determinó eso, yo obviamente me declaro, no tengo problema, la gente aquí en Venezuela me conoce, yo soy izquierdista, radical y todo, pero en Europa, en particular en Italia, la izquierda cometió muchísimos errores. La izquierda también es institucional, es lo que era anteriormente. El Partido Comunista que se transformó en democrático, en Partido Democrático y todo, cuando tú no piensas cuáles son los problemas de la gente, de los trabajadores, de los precarios, de los migrantes, de la gente pobre, de lo que Gramsci llamaba los subalternos, obviamente la gente va a ver una posibilidad de cambio en la derecha. Piensa es decir, es el uso político que hace la extrema derecha hábilmente, como en otras partes del mundo lo hemos visto, y ahora entonces llega ella con todas estas banderas. La cosa impresionante, te hablo de Roma, pero de toda Italia, cuando están las elecciones, el barrio popular, donde históricamente, 20, 30 años atrás, el Partido Comunista tenía la mayoría, hoy en el barrio popular la mayoría electoral la tiene la extrema derecha. ¿Dónde va a tomar voto esta, entre comillas, izquierda liberal? En el barrio de los ricos. Y significa que la izquierda institucional no se ocupó de lo que son los problemas de la gente. Y si un partido fascista pasa en 4 años del 4.5% al 26-27%, 6 veces, es la primera vez en la historia de Italia que un partido en 4 años se multiplica para 6 veces, significa que están 2 tipos de problemas. Uno, errores de la izquierda. Lo otro, la burguesía transnacional europea que cuenta con esta extrema derecha de resolver el problema del masacre social. La inflación, ¿por qué sirve? Sirve también porque todo lo que fueran conquistas, porque en Italia están algunos, ¿no?, como sindicato radical, como la Unión Sindical de Base, otro sindicato fuerte que se opone a esto, toda la que fue la conquista salarial con la inflación. La inflación es robar salario a la gente pobre, a la gente que no tiene otra posibilidad. Entonces, profesor, se acabó ese definitivamente llamado estado de bienestar sobre el que el mundo veía como un verdadero ejemplo a Europa y sobre todo a estos países, incluido Italia. Ese estado de bienestar está por el piso. Esto es importante. L'Italia era un capitalismo muy particular. En el año 60-70 también es que estaba un partido centrista de derecha que se llamaba Democracia Cristiana, pero la fuerza del movimiento obrero, siempre la fuerza del movimiento obrero, realizó conquista salarial y estado del bienestar. Esto significa que estaba una economía mezclada, una economía privada, una fuerte en Italia, economía pública. Teníamos los transportes, la comunicación, el energético, los bancos públicos. La privatización completa de todo el proceso en Italia transformó un país que tenía esto en un país completamente de mercado con política neoliberal. Es culpa no solo del poder de la Unión Europea, también de la llamamos, entre comillas, izquierda, porque tengo vergüenza de llamarla izquierda neoliberal, la izquierda neoliberal en Italia. Se instrumentalizó la izquierda en favor de la extrema derecha. Resulta muy paradójico después, además, de tanto dolor producido en la Segunda Guerra Mundial. Históricamente, dice, hay una visión económica para entenderlo. Te digo una cosa que es muy, muy importante. Ayer, el presidente del Senado, en Italia el presidente del Senado es la segunda carga del Estado, el presidente de la República, del Senado y después del Parlamento. El presidente del Senado, que es la rusa, un fascista declarado, ayer
deseo contra la Constitución que el 25 de abril próximo, que es la fiesta de la liberación antinazista y antifascista, él no va a hacer esta fiesta. La idea es el cambio constitucional. Vamos en un momento muy, muy difícil que se puede transformar una parte de la Europa en un fascismo moderno, pero de fascismo. Pero no deja de ser exactamente extremadamente peligroso. Y sobre todo, profesor, con la crisis en Ucrania, vemos la cantidad de mercenarios que llegan de distintas partes del mundo, algunos incluso de nuestra América Latina, lamentablemente, pero en general del mundo, y son entrenados. Hay pruebas además que están siendo entrenados por militares expertos del Reino Unido, de Francia, militares de la OTAN. Cuando esto termine, se van a quedar en Europa, y esto, además de todos los otros problemas y económicos que tiene la Unión Europea, sus llamados líderes no piensan en eso, no les importa, saben que luego se tienen que medir en elecciones. Se van a crear dos tipos de problemas. El primero, como chavista, como socialista, como izquierdista, tengo pena cuando muera una persona, siempre. Pero considera que en Ucrania está muriendo mucha gente, también mercenarios de derecha italiano, de la extrema derecha de Italia. Esta es una cuestión que tú estás diciendo muy importante. La segunda es que si tú le vas a crear toda la sanción que le están creando a Putin y después tú le pides a Putin, ¿no?, de dar el gas, de dar el petróleo, obviamente Putin te da el gas y el petróleo, pero con la sanción que tiene no puede ser pagado con euro y con dólar. Te pide de pagarlo en rublo. Esto significa que este invierno, cuando empieza el frío en Europa y necesita gas, necesita petróleo para sobrevivir, para vivir, ¿no?, se va a crear una situación de pobreza increíble. La responsabilidad de los Estados Unidos, de la Unión Europea, del unipolarismo para no crear un mundo multipolar es tremenda. Es una responsabilidad no solo contra Rusia y contra la humanidad. Yo lo he preguntado a otros expertos y no puedo dejar de preguntárselo a usted. De nuevo, ¿por qué la Unión Europea se da este tiro al pie sabiendo lo que venía? Porque tenían que conocer muy bien qué es lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos para someterlo a esta política exterior. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Qué es lo que hay detrás? Si lo que estamos viendo es que serán las corporaciones y las transnacionales del petróleo y del gas las que son las que mandan. La burguesía transnacional de la Unión Europea tiene un interés diferente de la burguesía de los Estados Unidos. ¿Qué pensaba la Unión Europea? Que con la crisis monetaria, del sistema monetario de dólar, de la dolarización, el euro podía ser capaz de ir a sustituir completamente el dólar, sin considerar que en el sistema internacional el yuan, la moneda de la China, y el rublo de la Rusia hoy tiene un poder fuerte porque tiene una economía fuerte. No se puede no considerar que los países del sur del multicentrismo hoy crea el 65-66% del PIB mundial. La Europa pensaba de ir a una competencia global con los Estados Unidos saliendo bien. En esta situación es una área muy ¿Pero eso es débil. arrogancia o ceguera, profesor? Arrogancia. ¿O será de todo un poco? Arrogancia pensando que la Alemania podía hacer una alianza con la Rusia para crear una nueva condición. Los Estados Unidos van a hacer la guerra no solo contra la Rusia y contra la China, esta es una guerra también contra la Alemania para no crear una alianza productiva económica de la Alemania con la Rusia. Esta es una situación que no habían pensado los alemanes, porque hoy la Unión Europea, decimos, la leadership de la Alemania. Claro, y por eso de alguna manera también entendemos lo que dijo hace algunos días la ex canciller Angela Merkel, llamando a la mesura y a la cordura en medio de todo este drama que vive Europa. Exactamente. Decimos que una conservadora como la Merkel tenía pero la inteligencia... Y era pragmática. Pragmática, exactamente. Era el pragmatismo, como
un tiempo en Italia era pragmática la democracia cristiana. Hoy no es pragmatismo, hoy es pensar que vivo yo y te muere tú, pero sin pensar que en esta situación la parte más débil es la Unión Europea. Profesor, estoy a punto de despedirlo. Usted nos ha traído 2 libros para compartirlo con nosotros y quiero preguntarle primero acerca de este, porque precisamente da cuenta un poco de lo que está viviendo Europa, así que una síntesis de ello. Este es un libro que cuenta los últimos 50 años de la historia italiana, de la izquierda radical italiana, no la izquierda liberal, de cómo nosotros hemos creado lucha para confirmar la constitución antifascista en nuestro país y para darle una voz a los trabajadores. Y cómo ¿no? se traicionó esta situación y se creó la situación de la Meloni. En manera diferente se creó la condición aquí en Venezuela. Con este otro libro que también usted nos hace referencia, Chávez presente, la resistencia heroica de la Revolución Bolivariana. Sí, esto te ha tenido, agradezco mucho el presidente, lo saludo, el presidente Nicolás Maduro, que me invitó también para esta visita aquí. Se publicó el libro, está un Twitter que habla de este libro, porque el Venezuela representó que con una crisis del capitalismo, con Chávez y con el chavismo se podía transformar en una clave social, ¿no? Una crisis. En Europa esta crisis va a la derecha, aquí la crisis se transforma con un sentido, decimos así, de una transición socialista. Con eso lo despido, profesor. Muchas gracias. No, gracias. Bienvenido siempre. Buenas noches. Gracias a vosotros y gracias siempre de tener esta televisión libre en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, una gran marcha de movimientos sociales demuestra su rechazo al paro indefinido que promueve el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El gobierno denuncia que se está alentando un escenario de violencia. Les presentamos esta radiografía. Está listo nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, para actualizarnos. Al volver estamos en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. comunicación que yo tengo con el pueblo no fue porque vine a comunicarme con el pueblo, sino que nací del pueblo comunicándome con él. 31 de octubre de 1941, nace Alí Primera. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur.
En noticia Bolivia, se mantiene la tensión y el temor de violencia por movilizaciones de sectores a favor y en contra de la huelga indefinida por la fecha del censo poblacional. La huelga indefinida ya cumple 10 días, sus promotores ponen trabas a la posibilidad de reiniciar el diálogo. Tenemos detalles con nuestro corresponsal Freddy Morales. Aumentan las movilizaciones de vecinos de barrios populares contra el paro obligatorio, que por 10 días imponen los dirigentes cívicos y políticos de Santa Cruz, quienes no han permitido que las protestas ingresen al centro de la ciudad. Con tanta agresividad, Santa Cruz no merece tener un gobernante de esa naturaleza, amenazando, hablando de muerte civil. En nuestro país, ninguna normativa legal habla de muerte civil. En Santa Cruz ya no hay derecho de protesta, como dice la Constitución. Ya no hay democracia. Lo están sometiendo con vándalos organizados pagados. Los seguidores del gobernador Camacho y el comité cívico enfrentan a quienes se oponen al paro, al extremo de que en Concepción, provincia de Santa Cruz, este fin de semana el subgobernador agredió a mujeres de la etnia ayorea y luego les destruyó sus viviendas. Sin embargo, los agresores se declaran agredidos. No se puede permitir que desde el gobierno se esté fomentando los grupos de choque, se esté cercando una ciudad y se esté privando de los elementos básicos a todos los ciudadanos. Ni en tiempos de guerra hemos visto este tipo de actitudes dictatoriales. En La Paz, sectores sociales continúan manifestando su rechazo a la huelga indefinida y respaldo al gobierno democrático del país. Bajo la fachada de apresurar el censo para el año 2023, quieren paralizar la economía de Santa Cruz para convulsionar el país y asestar un nuevo golpe de Estado. No vamos a permitir ninguna desestabilización a nuestro gobierno de turno. Vamos a hacer respetar los votos de las urnas. Nosotros necesitamos llevar el pan de cada día. Nosotros ya no necesitamos el bloqueo, ya no necesitamos las marchas, sino necesitamos llevar el pan. El gobierno y los sectores sociales que lo apoyan insisten en que tras la demanda de adelanto de la fecha del censo está el interés de sectores de derecha de reproducir condiciones similares a las de noviembre de 2019 para concretar un golpe de Estado. Rómulo Calvo confesó que en realidad está usando el censo para pedir la renuncia de un presidente democráticamente electo. Quieren repetir el golpe de Estado que llevaron adelante en 2019. Este fin de semana, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, denunció que los promotores de la huelga difunden fotos y dirección del domicilio de sus familiares en Santa Cruz para amedrentarla. El gobierno mantiene la invitación para que los técnicos del gobernador y el comité cívico definan con otros técnicos nacionales e internacionales la fecha del censo. Pero los promotores de la huelga insisten en imponer sus condiciones, incluso para dialogar. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. ¿Y cómo finaliza esta jornada en medio de estas movilizaciones? Una de ellas que ha tratado durante esta jornada por distintas vías de ingresar al departamento de Santa Cruz, a su capital, sobre todo denunciando, rechazando este paro porque además no los dejan trabajar. Así que vamos a conectarnos de nuevo con nuestro compañero de labores, Freddy Morales, desde La Paz, para saber cómo ha finalizado este día. Muy importante esa información que nos entregas. Hola Freddy, buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Bueno, ha sido una jornada muy tensa, lo que ha llevado a que varias representantes del llamado Comité Interinstitucional, que es formado por el Comité Cívico de Santa Cruz y por la Gobernación, allá al final de la tarde se hubiesen manifestado a favor de un diálogo sin condiciones. Hasta el mediodía el diálogo que proponían desde Santa Cruz era con condiciones, como por ejemplo que se realice en Santa Cruz el diálogo, pero además que solo participen los representantes del resto del país que están de acuerdo y apoyan la posición de Santa Cruz. Era una de las condiciones que planteaban. Al final de la tarde ya hemos conocido que tanto el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, el señor Vicente Cuellar, de la Universidad Estatal, ha señalado que para él lo más importante es la vida humana, que hay riesgo de que la violencia en algún momento
se torne incontrolable y que por ello él ha anunciado que está decidido a ir a donde lo convoquen para iniciar las negociaciones, iniciar un diálogo y procurar una solución. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Rómulo Calvo, también ha expresado unas palabras similares, aunque un poco más agresivas, en tanto que el gobernador de Santa Cruz, el señor Fernando Camacho, es quien mantiene una posición mucho más radical. De modo que hay expectativa, Tatiana, en todo el país por la posibilidad de que en las próximas horas pudiera restablecerse el diálogo que se rompió abruptamente en el inicio de la huelga hace 10 días por decisión de los propulsores, de los impulsores de esta huelga sin fin. Recordemos que ellos se levantaron de la mesa de negociación muy indignados cuando el gobierno les invitó a que hagan pasar a la reunión a sus técnicos para que sus técnicos demuestren que se puede hacer el censo a mediados del año 2023, como están exigiendo, sin afectar la calidad de los resultados de esta encuesta nacional. Ese fue el momento de la ruptura que molestó mucho a los dirigentes que propugnan esta huelga indefinida. En 10 días, según los cálculos conservadores del gobierno nacional, Santa Cruz y el país ya han perdido 360 millones de dólares. Tatiana. Impresionante esta cifra en tan poco tiempo y de hecho allí se evidencia el llamado permanente del diálogo del presidente Luis Arce. Pero en conclusión con esto que nos estás contando de los distintos sectores que han acompañado a Luis Fernando Camacho en este paro indefinido, que van dando luces de que sí buscan caminos para el diálogo, ¿lo están dejando solo, Freddy? ¿Están dejando solo a Luis Fernando Camacho? El hecho de que el presidente del Comité Cívico se hubiera manifestado a favor de una negociación también sin que hayan de por medio otras peticiones, es una buena señal, se toma como una buena señal a nivel político en este país. Camacho, debemos recordar, en las últimas horas advirtió públicamente en alusión al rector de la Universidad Estatal, al señor Vicente Cuellar, le advirtió que los traidores a Santa Cruz, como él prefiere llamar, los traidores a Santa Cruz pueden recibir el castigo de la ciudadanía cruceña, el castigo de muerte civil. Esa fue la última advertencia que hizo Fernando Camacho a quienes estaban propugnando de que se vaya hacia adelante con un diálogo. La situación de Santa Cruz es difícil. No hay carburantes ya para la distribución porque recordemos, Tatiana, que según el Ministerio de Gobierno hay 70 puntos de bloqueos instruidos por la propia gobernación y el Comité Cívico, tanto en la ciudad capital como en provincias. Los bloqueos de los campesinos para obligar a que el paro lo realicen todos y no solo la clase privilegiada esté trabajando, como son las grandes empresas, sobre todo productoras de alimentos, pero también de cerveza. Debemos señalar y recordar que hemos conocido los permisos escritos de los dirigentes cívicos de Santa Cruz para que en los puntos de bloqueo se deje pasar y se deje trabajar a los trabajadores de estas empresas grandes de alimentos, pero también a los de la cervecería, y que sus camiones distribuidores puedan salir y vender libremente en la ciudad. Los campesinos se han enterado de esta situación, han conocido estos documentos y decidieron ya la semana pasada realizar bloqueos en las carreteras alrededor de la ciudad. Han señalado que si todos paran, ellos harán que eso se cumple. Si todos trabajan, también levantarán los bloqueos para que todos trabajen y vuelvan a generar economía para sus familias. De modo que esta es la situación, Tatiana. Aparentemente está quedando un poco rezagado Fernando Camacho con sus posiciones radicales, porque debemos recordar también que en la homilía de ayer el propio arzobispo del departamento de Santa Cruz, que recientemente ha sido muy tajante en contra del gobierno nacional, sin embargo ayer en la homilía en la Catedral de Santa Cruz dijo que por la posición y por el capricho de dos personas no se puede mantener a una población de millones de habitantes en una situación tan incómoda y tan riesgosa.
Tatiana. Muchísimas gracias por entregarnos todo este panorama, Freddy. Muy buenas noches, pendientes mañana en el servicio informativo durante todo el tiempo, durante esta jornada. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. A ustedes gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.